Estados Unidos y China rumbo a una colisión. Tras la visita del presidente chino Xi Jinping a Moscú, ha quedado más patente que nunca que la Rusia de Vladimir Putin, debilitada por las sanciones occidentales, necesita a China como mercado para sus exportaciones energéticas y como proveedor de bienes de consumo y tecnologías, como los chips informáticos. Para China, la asociación ofrece acceso a gas barato, tecnología militar y un aliado en su competencia estratégica a largo plazo con Estados Unidos. La visita supone un desafío a Occidente que hasta ahora ha intentado aislar a Putin y presentar a Rusia como un estado delincuente con un presidente criminal de guerra. Como Xi no quiere compartir ese estatus de paria, pero además, por otro lado, no quiere verse envuelto en una guerra de sanciones con Estados Unidos y la Unión Europea, está procurando, por todos los medios a su alcance, presentarse como un pacificador. El plan chino de 12 puntos para la paz en Ucrania prevé ceder territorios ocupados a Rusia, por lo tanto la posibilidad de que sea aceptado por Kiev y sus socios occidentales son casi nulas. En ese sentido, el plan de Pekín y la actitud pour le galerie respetuosa de Moscú no son más que una maniobra diplomática sin base real. La presencia de Xi Jinping en Moscú es una clara señal, no solo para Occidente, sino también para las élites rusas, que Putin cuenta con un apoyo fiable. Pekín no puede permitir que el régimen de Putin sea derrocado, menos aún un proceso de democratización del país. Los chinos están conscientes de que en tal caso se quedarían solos ante Occidente y perderían a su único aliado en el Consejo de Seguridad de la ONU y el Club de Estados con armas nucleares. Occidente intenta ahora acercar a China, por un lado, e infligir, por otro, una derrota a Rusia en Ucrania. Al mismo tiempo, procura impedir que China suministre armas a Rusia, pero a ciencia cierta todavía no sabe cómo conseguirlo. Bajo la presidencia de Barack Obama, Washington intentó inicialmente eliminar los elementos tensos de la relación bilateral. Entre ellos figuraban el déficit comercial estadounidense con China, el espionaje masivo a Estados Unidos en el ciberespacio o las actividades de Pekín en el mar de China Meridional. Analiza en su estudio la Fundación Ciencia y Política SWP, que asesora al gobierno y al Parlamento de Alemania. En la medida de lo posible hay que profundizar en la cooperación con la República Popular, sostienen los investigadores y politólogos de la SWP, el profesor Dr. Hans Weimau, la doctora Angela Stanzel y el Dr. Johannes Stim. La primera cumbre entre Obama y el líder Xi Jinping en junio del 2013 en Sunnylands, California, un encuentro informal en un ambiente distendido, parecía prometedora. Los optimistas esperaban un giro fundamental en las relaciones bilaterales y compararon la reunión con la de Richard Nixon y Mao Zedong en 1977. Los dos presidentes acordaron desarrollar un nuevo tipo de relación de gran potencia en pie de igualdad. Uno de los objetivos de la cumbre era reducir la desconfianza estratégica entre ambas potencias y fomentar la confianza. A ello debían contribuir un acuerdo sobre autolimitación en las respectivas actividades cibernéticas y el apoyo conjunto a una iniciativa correspondiente de las Naciones Unidas. Ambos se decidieron durante la primera visita oficial de Estado de Xi a Washington en septiembre del 2015. China contuvo entonces las actividades cibernéticas en Estados Unidos durante unos 18 meses. Después se registró allí otra oleada de ataques con una intensidad y sistema nuevos. Desde la perspectiva china, los ciberataques de Estados Unidos, por ejemplo, a la empresa de telecomunicaciones Huawei, no eran adecuados para crear confianza. Otro motivo de la creciente decepción de la administración Obama fueron las actividades de China en el mar de China Meridional. En septiembre del 2013, la República Popular inició un amplio programa de recuperación de tierras en islas y arrecifes que reclama. A mediados del 2015, la superficie de estas unidades deshabitadas había ampliado en unas 800 hectáreas, más que la superficie total de medidas similares de todos los demás estados ribereños juntos.
Posteriormente, las islas, ampliadas artificialmente, se mejoraron con infraestructuras civiles y militares, en contra de las promesas personales de Xi a Obama, con el fin de apuntalar la reclamación de China de grandes partes de todo el mar de China Meridional, que no está cubierta por el derecho internacional. Desde la perspectiva de China, estas actividades no representaban más que el ejercicio de derechos soberanos en el mar de China Meridional, que consideraba parte de su territorio marítimo. Al mismo tiempo, Pekín las consideraba contramedidas legítimas contra una estrategia estadounidense que, según el entendimiento chino, pretendía impedir que la República Popular se convirtiera en una potencia mundial. Según esta estrategia, el país debía ser contenido y constreñido sistemáticamente por la presencia militar estadounidense en la región y una red de alianzas militares. El gobierno estadounidense consideró que la militarización del mar de la China Meridional por parte de Pekín era un abuso de confianza. En respuesta, realineó su política de Asia-Pacífico. Elementos centrales de este pivote hacia Asia fueron el refuerzo de la presencia militar estadounidense en el Pacífico, la intensificación de la cooperación militar y diplomática con los aliados regionales, incluidos sobre todo Japón y Australia, así como con India, y la adhesión de Washington a un ambicioso proyecto de libre comercio, la Asociación Transpacífica TPP. Además, desde octubre del 2015, Estados Unidos ha enviado en repetidas ocasiones buques de guerra en operaciones de libertad de navegación, FONOP, al mar de la China Meridional. El gobierno de Pekín calificó estas operaciones de actos de agresión militar con el cambio de rumbo de la política estadounidense en Asia-Pacífico. Vio confirmados sus temores de que Washington perseguía una estrategia de cerco contra China. La reorientación de la política estadounidense hacia China, que el presidente Obama había iniciado en un contexto de desconfianza estratégica, continuó bajo su sucesor Donald Trump. Esto exacerbó aún más las tensiones entre ambos estados. La escalada afectó a la competencia geopolítica en toda la región Indo-Pacífica, a las relaciones comerciales y económicas bilaterales y a las violaciones de derechos humanos y abusos en el ciberespacio por parte de China. Sin embargo, la administración Trump se retiró de proyectos multilaterales para contener a China como el TPP. En su lugar se basó en medidas unilaterales, por ejemplo, aumentó el número de FONOP e impuso una amplia gama de sanciones económicas a China. De este modo, la administración Trump centró sus acciones y negociaciones con China en el déficit comercial bilateral, al tiempo que apuntaba a los aliados y no lograba forjar coaliciones contra Pekín. Además, Washington inició una campaña ideológica que tildaba a China de tiranía comunista contra la que el mundo libre, liderado por Estados Unidos, debe defenderse. El mundo libre debe triunfar sobre esta tiranía. También en la política hacia China del presidente Joe Biden, la República Popular fue clasificada principalmente como un rival estratégico. La nueva administración tomó el relevo de su predecesora en la valoración escéptica de China y sus objetivos de política exterior. Pero a diferencia de la orientación unilateralista de la administración Trump, apostó por la cooperación con los aliados y también con la propia China en ámbitos como la política climática o de no proliferación, en lo que Washington y Pekín perseguían objetivos similares o al menos compatibles. Los esfuerzos de Estados Unidos y sus aliados por adoptar posiciones comunes frente a China dieron sus frutos en las declaraciones adoptadas por la cumbre del G7 y la OTAN en la primavera del 2022. Desde la perspectiva de la República Popular, estos diferentes enfoques de las últimas administraciones estadounidenses solo representaban variaciones sobre un mismo tema. El leitmotiv constante de la política estadounidense hacia China es, por tanto, socavar la pretensión de poder del PCCH. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.